podáis ver la presentación con las principales conclusiones del estudio que hemos realizado. Muy bien. Entiendo que todo el mundo está viendo en pantalla la presentación, es todo correcto, y sin más, si os parece, pues os introduzco el tema que hemos realizado. Nosotros desde nuestra plataforma de estudios de comportamiento de compra ShopperView hemos lanzado esta investigación, como bien comentaba Nuria, donde lo que queremos es pues trazar cómo se está comportando tanto el consumo como el comportamiento de compra del consumidor dentro y fuera del hogar durante este periodo que estamos viviendo tan excepcional, como ir proyectando e ir mirando ya hacia el futuro en cuanto a los cambios que vamos a vivir en un futuro más inmediato. Por lo tanto, este ha sido nuestro principal objetivo al conducir esta investigación que hemos realizado conjuntamente con un colaborador que es 40dB. ¿Cómo lo hemos realizado? Aquí comparto con vosotros la ficha técnica del estudio. Nuestra fuente de información es el consumidor. De hecho, contamos con una muestra de 500 entrevistas hechas online pues a una muestra poblacional representativa tanto a nivel de sexo, edad, tamaño de hábitat y regiones geográficas. ¿Cuándo hemos hecho esta investigación? Pues prácticamente ha sido realizada durante la primera semana de abril y bueno, nos ha dado muestras de lo que está pasando en los hogares en estas semanas de confinamiento y como proyectaba anteriormente, nuestro interés sobre todo es ver cuál es la reacción del consumidor, cuál será la reacción del consumidor en un futuro más inmediato. Para ello hemos analizado 4 grandes bloques. En un primer bloque hemos querido estudiar cuál es el impacto socioeconómico que está experimentando el consumidor ante esta crisis esta crisis sanitaria que va a derivar en una crisis económica y hasta qué punto es consciente de ello, para luego pasar a ver cómo están cambiando sus hábitos de consumo y el impacto que estos hábitos de consumo están teniendo en su comportamiento de compra. En el último apartado, lo que ya sí que proyectaremos son esos cambios que vemos que van a quedarse para después de COVID-19. Si os parece, vamos al primero de los apartados. Y aquí lo que queremos compartir con vosotros es ese impacto que está teniendo esta crisis sanitaria en el consumidor. Es verdad que en las primeras semanas de confinamiento, pues sobre todo en la primera, el consumidor sobre todo estaba preocupado por el abastecimiento de producto en el hogar. La verdad es que esta situación nos pilló a todos muy de imprevisto y tuvimos que reaccionar ante esta nueva normalidad que nos tocaba vivir. Unas semanas después ya de esta situación ya nos hemos ido habituando y realmente ahora el consumidor lo que está siendo es cada vez más consciente de que después de esta crisis sanitaria lo que se acerca es una crisis económica que va a tener realmente un impacto importante en la vida de todos los ciudadanos. De hecho, sois conscientes porque sois medios de comunicación que cada día el tema económico está presente en los medios de comunicación. De hecho, las últimas cifras ya nos apuntaban de que esta crisis tendrá consecuencias importantes en nuestro país, con caídas pues que pueden ir en el PIB del 8% y que pueden situar incluso los niveles de desempleo al torno del 20%. Esto, lógicamente, el consumidor es muy consciente, está muy impactado por esta situación y cuando le hemos preguntado sobre el impacto que puede tener esta crisis sanitaria en su economía, prácticamente la gran mayoría, un 78%, ya nos manifiesta que este impacto va a ser negativo. Incluso un 41% nos dice que además va a ser duradero. Por lo tanto, este consumidor está muy sensibilizado por este impacto económico que esta crisis va a tener y que ya estamos empezando a vivir. De hecho, tan así que el 44% de los consumidores ya nos dice que ha retrasado, ha paralizado alguna inversión, algún gasto que tenía previsto en general, de cualquier tipo índole de gasto.
Pero cuando nos vamos al tema de la alimentación, que es el tema que quizás en donde nosotros hemos puesto un mayor foco, el consumidor en estos momentos lo que considera es que realmente está gastando más. De hecho, en las diferentes categorías de alimentación, de limpieza del hogar, de bebidas, de cuidado personal. Aquí veis datos donde un 41% de los consumidores nos está diciendo que gasta más en alimentación, un 37% en limpieza del hogar, un 25% en bebidas o incluso casi un 20% en cuidado personal. Y esto es lógico, es verdad que hemos retrasado algunas inversiones que quizás no consideramos de primera necesidad, pero hoy en día todo sucede en el hogar y eso hace pues, que nuestro gasto en gran consumo se haya intensificado, precisamente porque ha habido también un trasvase de lo que consumíamos fuera, que ahora precisamente el 100% se está consumiendo dentro de nuestras casas y por lo tanto el gran consumo pues, se ve ahí más intensificado. Y la verdad es que ante esta situación el consumidor valora muy positivamente el cómo han reaccionado las empresas de alimentación de gran consumo, tanto fabricantes como distribuidores, porque realmente han sabido dar una respuesta adecuada a esta nueva situación que nos ha pillado todos un poco de imprevisto. Y de hecho, a la hora de preguntarles sobre su valoración en cuanto a la percepción de las marcas de este sector, prácticamente 1 de cada 5 nos dice que valora ahora mejor a estas marcas, a estas empresas por cómo han estado respondiendo en esta crisis sanitaria. De hecho, prácticamente en todos los segmentos, tanto alimentación y bebidas como limpieza del hogar, como cuidado personal, esa valoración pues, es más positiva ahora que antes de este confinamiento. Por lo tanto, estamos viendo que sí, que va a haber un impacto económico y que el consumidor ya es consciente de ello, que eso está impactando en gastos previstos y que, bueno, que en alimentación también impactará, pero lógicamente este es un sector más resiliente a este tipo de crisis. Ante esta situación, lo que estamos viendo es que nuestro comportamiento de consumo también ha cambiado. Hemos cambiado más en estas 5 semanas de confinamiento que en tiempo atrás. Y cosas que hemos estado viendo, pues bueno, es que hoy en día todo sucede en el hogar y eso hace que nuestro comportamiento cambie. De hecho, un 28% de los consumidores nos está diciendo que realiza más ingestas, que realiza más ocasiones de consumo dentro de casa pues, a lo largo del día, ¿no? Y lógicamente esto son ocasiones que no se realizaban antes y que están transformando nuestro día a día y nuestro comportamiento de consumo. De hecho, un dato muy representativo es pues esta dedicación que todos estamos experimentando hacia el mundo de la cocina. 2 de cada 3 consumidores están dedicando más tiempo a cocinar y no de cualquier manera. Lo que nos dicen es que es una dedicación con más atención, con esmero, con gusto, casi como un hobby. Y esto pues afecta a cómo consumimos y a qué consumimos. Lógicamente va a variar nuestra cesta de la compra, como veremos en el siguiente apartado, introduciendo más productos básicos, pero bueno, nos vamos a orientar hacia pues, bueno, cocinar más en casa y eso hará pues, un decremento en otras categorías de producto como los platos preparados. De hecho, solo el 21% en estos momentos está recurriendo a comidas fáciles de preparar que requieran menos tiempo, porque realmente el tiempo está transcurriendo actualmente de otra manera y estamos disfrutando del tiempo de otra manera de lo que hacíamos 5 semanas atrás, y esto está afectando a nuestro consumo. Otro tema importante que estamos viendo y que ya es una tendencia que veníamos arrastrando de años anteriores es nuestra aproximación a la alimentación saludable. La alimentación saludable ya era una cuestión que nos preocupaba años atrás. De hecho, es algo que nosotros vamos midiendo paulatinamente en nuestro barómetro de Shopper que realizamos pues cada 6 meses. Y aquí lo que veíamos es que el consumidor tenía más predisposición, iba creciendo esa
predisposición a comprar productos saludables. De hecho, en el 2015, cuando preguntábamos si compraría más esta categoría de producto, esta afirmación la apoyaba el 38% de los consumidores. Hacia 2019 ya veíamos que prácticamente la mitad de la población apostaba por comprar más esta categoría, veíamos un incremento importante, y lo que estamos viendo ahora es que el 51% de los consumidores considera que ahora consume más productos saludables, es decir, esta vida en el hogar, este tiempo que utilizamos de otra manera, también nos aporta o nos pone a nuestra disposición pues tiempo pues para contribuir a ese estilo de vida y esa alimentación más saludable y tener un foco en ello. Por lo tanto, es una tendencia que vemos que se ve acentuada en esta situación. En esta situación donde pues, el consumo se produce dentro del hogar, porque ahora pues, no podemos salir, y de hecho hay sectores pues, tremendamente afectados por toda esta situación, como es el sector HoReCa, que pues, ha tenido que bajar la persiana y puede operar mínimamente gracias a lo que ocurre con el delivery. El delivery o la entrega de producto en casa o los pedidos de comida a domicilio, ya veíamos antes del confinamiento que era una tendencia también en auge. De hecho, el 52% de los consumidores pedía comida a domicilio un mínimo de una vez al mes, antes de la situación, la situación que nosotros denominamos de pre-COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues bueno, sí que es verdad que se sigue pidiendo comida a domicilio, pero realmente el 66% de los consumidores nos ha dicho que ahora utiliza menos este servicio pues porque tiene más tiempo para cocinar y más tiempo para estar en el hogar. Lo que sí que es cierto, y yo creo que es un tema muy interesante a tener en cuenta, es que el 6% de los consumidores que pedían comida a domicilio ahora lo están haciendo de forma diferente y no solo lo realizan para una ocasión especial, sino que lo están integrando en su forma de alimentación o en sus momentos de consumo más habituales. Por lo tanto, ahí hay un cambio, una evolución en un grupo de consumidores que antes sí que apostaba por esta tendencia y que tendremos que seguir muy de cerca para ver cómo está evolucionando. Bueno, pues hasta aquí los principales cambios de consumo que hemos detectado, pero pues bueno, estos cambios de consumo se van a trasladar de forma muy inmediata a cómo hacemos la compra, tanto esos cambios de consumo como la situación que nos está generando pues esta crisis sanitaria. Y uno de los principales impactos que vemos es que para la gran mayoría de los consumidores, para un 78% de estas personas que hemos encuestado, vemos que uno de sus principales motivaciones es el aglutinar sus compras en un único establecimiento. Por medio a esa exposición, lo que están intentando pues, es aglutinar esa compra principal en un único punto de venta. Esto contrasta con el comportamiento que teníamos anteriormente. Antes de este confinamiento, el consumidor visitaba entre 3 y 4 establecimientos al mes para realizar la compra, con el objetivo pues, bueno, de aprovechar pues, las ofertas y promociones que estaban pues, realizando los diferentes establecimientos, porque tenía productos muy seleccionados en algunos puntos de venta que en otros no podía encontrar esa determinada oferta. Es decir, aquí vemos un cambio significativo antes y durante el confinamiento, pues influido principalmente por la situación que estamos viviendo y por intentar exponernos pues, lo mínimo posible. De hecho, lo que estamos viendo es que pues bueno, el 78% está comprando prácticamente todos los mismos establecimientos, pero hay un 4% que está acudiendo a establecimientos que no son los habituales. De estos, lo que sí que hemos visto es que la gran mayoría volverá a los establecimientos de antes. Es decir, también hay una voluntad por un poco volver a continuar con el comportamiento anterior.
Bueno, uno de los principales motivos a la hora de elegir un establecimiento antes de esta crisis es la proximidad. De hecho, cuando preguntábamos al consumidor antes de esta crisis por qué iba a los establecimientos habituales que frecuentaba, el 25% hablaba de la cercanía, de la proximidad, y en segunda posición veíamos pues el driver de precio. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues que la proximidad coge aún muchísima más fuerza. El 74% de los consumidores va a comprar a los establecimientos que tiene más cerca y seguirá yendo a esas tiendas más cercanas a su hogar una vez acabe pues, este confinamiento, porque bueno, pues la proximidad es otra de las tendencias que vamos a ver que va a coger más fuerza durante este periodo. De hecho, veíamos que antes de la crisis solo el 2% valoraba como un driver importante el poder hacer la compra de forma rápida y sin colas. Este es uno de los principales cambios que estamos viendo en este momento, porque para el 71% de los compradores ahora es fundamental hacer una compra deprisa para evitar esa exposición. Bueno, pues este es uno de los principales impactos de esta crisis. Otro que empieza a coger medida, pues una vez han pasado las primeras semanas, donde lo principal era garantizar el acopio de producto, el consumidor estaba más preocupado por esto. Ahora lo que vemos es que empieza a tener más relevancia el impacto de esta crisis económica, y por ello vemos que el consumidor empieza a fijarse en estos momentos más en precio, ofertas y promociones. De hecho, 1 de cada 3 así lo manifiesta. Y en cuanto a la frecuencia de compra, este es otro cambio que hemos detectado en el comportamiento de compra. Lo que estamos viendo es que este consumidor intenta reducir esa frecuencia de compra también por el mismo motivo, para reducir esa exposición y sentirse más seguro. Por lo tanto, estamos viendo que el consumidor o frecuenta los establecimientos de la misma manera o incluso menos, siendo el porcentaje que mayor fuerza está cogiendo en este momento. Eso no quiere decir que compre menos, sino que en cada uno de los viajes que está dedicando al punto de venta, este consumidor lo que está haciendo es acaparar o comprar más producto. Y para ello lo que estamos viendo es que hay un esfuerzo mayor que antes para planificar lo que se va a comprar. De hecho, el 78% de los consumidores dice que planifica más la compra, pensando más en lo que necesita, precisamente para evitar esos viajes a los puntos de ventas, y este es el principal motivo por los cuales estamos disminuyendo la frecuencia. De hecho, esto también produce un segundo efecto, pues que es la acumulación de más productos en casa, pues para tener reserva, y prácticamente ese es un comportamiento que prácticamente nos está reconociendo el 40% de los consumidores que hemos entrevistado. Por lo tanto, menos frecuencia, más planificación, más acopio. Otro impacto que estamos viendo es que la digitalización, todos en general hemos pisado el acelerador de lo digital, y en este sentido el e-commerce pues también se ha visto impactado, ¿no? De hecho, hay un 20% de consumidores que nos cuentan, que nos dicen que se han estrenado en la compra de alimentación por Internet. Y además, lo que también es significativo y bastante que nos llama la atención es que incluso un 17% cree que comprará más online una vez termine el confinamiento. Por lo tanto, esto es una tendencia que viene para quedarse. No obstante, también tenemos que contextualizar que el online en la alimentación hasta este momento solo estaba representando menos del 2% de las ventas del sector. Por lo tanto, también hay que mirarlo en el contexto en este contexto de que todavía el online en alimentación no tiene unas cifras demasiado amplias.
Bueno, ¿y qué más cosas estamos viendo? Pues que la cesta de la compra se está llenando de otros productos, prácticamente el 70% nos está diciendo que compra sobre todo productos básicos, productos ingredientes, y esto está muy relacionado con el tiempo que dedicamos a la cocina, ¿no? Por lo tanto, un cambio de consumo que se está repercutiendo directamente en nuestra cesta de la compra con esa incorporación de productos más básicos. Además, también un 23% de la población que hemos entrevistado nos dice que ha aumentado también la compra de productos de la distribución. Hemos hablado de que el consumidor vive más en casa, que el consumo se produce lógicamente en el hogar, que cocina más, y eso pues tiene un impacto en una de las tendencias que estábamos viendo que crecía antes de esta situación, que era todo lo relacionado con el listo para comer. De hecho, el 51% de los consumidores nos dicen que está comprando menos platos de comida preparada. No obstante, estamos en un momento en el que todo sucede en el hogar. Esta tendencia habrá que verla, cómo evoluciona una vez vayamos incorporándonos a esta nueva normalidad, incorporándonos a nuestros puestos de trabajo, cómo va a evolucionar esta situación. Bueno, pues hasta aquí los principales cambios en este comportamiento de compra. Ahora queríamos sí daros unas puntualizaciones en cuanto a qué son aquellos comportamientos que vemos que van a cambiar después del confinamiento y que así nos lo ha transmitido el consumidor. Bueno, pues después del confinamiento nos espera pues, que tenemos muchísimas ganas de volver a la normalidad, que tenemos muchísimas ganas de recuperar nuestra vida anterior, pero sí que es verdad que veremos pues nuestra vida muy condicionada por la situación económica. Entre un 25 y un 30% de la población nos están diciendo que tienen muchísimas ganas de retomar sus compras, sus inversiones, sus actividades de ocio, ir a los teatros, a los conciertos, retomar esos viajes que se han pospuesto. Pero sí que es verdad que prácticamente la mitad cree que la situación de la economía en el hogar va a empeorar y que lógicamente eso va a hacer pues que el gasto sea mucho más controlado por la gran mayoría de la población y afecte pues, a esos planes que teníamos previstos. Pero sí que es verdad que tenemos muchas ganas de recuperar nuestra vida anterior y de volver a salir y de volver a recuperar nuestras costumbres, nuestro ocio. De hecho, 6 de cada 10 consumidores dicen que volverán a los bares, a las terrazas, a los restaurantes, a las cafeterías y bueno, pues esto es un pensamiento optimista, positivo, que es bueno que esté en nuestra sociedad. No obstante, volveremos de otra manera. Esta situación nos está cambiando en muchos ámbitos. El 30% de la población sí que ya nos apunta que gastará menos en el consumo fuera del hogar y de hecho es posible que volvamos a recuperar pautas que ya vimos en la anterior crisis que sufrimos y que se inició en el 2008. De hecho, en aquel momento hablábamos del cocooning o la vuelta al hogar y con esta tendencia está muy relacionado el siguiente dato, que es que un 32% muy probablemente empezará a llevarse el tupper al trabajo en vez de salir a comer fuera, pues para esa contención presupuestaria o esa contención del gasto. Al final, el 44% nos está diciendo que gastará menos en entregas de comida a domicilio, precisamente porque la preparación de la comida en el hogar pues ganará más terreno. Dentro de lo que sería el capítulo de alimentación, la gran mayoría considera que va a gastar lo mismo. De hecho, aquí en esta gráfica podéis ver las diferentes secciones de alimentación, de bebidas, de productos de limpieza, cuidado personal y entre un 64 o un 61% o 67 o 73, en función de la categoría que podéis ver, lo que nos está diciendo es que va a gastar prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que hay unos porcentajes en la columna más del medio donde sí que nos están apuntando pues entre una quinta y una
tercera parte de la población que gastará menos. Gastará menos muy probablemente no porque compre menos producto, porque al final todos tenemos que satisfacer nuestras necesidades más básicas, que son las de alimentarnos, el cuidado personal y la higiene, sino porque muy probablemente comprará de otra manera y exprimirá más el presupuesto que tenga a su disposición. De hecho, el 61% sí que nos está ya diciendo que su intención será fijarse más en precios y promociones precisamente para eso, ¿no? Para estirar ese presupuesto. Y eso hará pues, a que valoren nuevas propuestas. De hecho, un 17% de los consumidores comprarán nuevos productos que no compraba antes. O sea, están viendo que sus hábitos van a cambiar en esa dirección. De hecho, la situación que estamos viviendo hoy como consumidores nos está haciendo en muchos casos cambiar de marca, incluso de establecimiento. A veces de marca porque no encontramos el producto en nuestra tienda y lo que hacemos es irnos a otra marca alternativa, y eso está generando un determinado comportamiento que a lo mejor nos está llevando más hacia la infidelidad en cuanto a las marcas y a las enseñas. Y aquí os mostramos el siguiente dato, donde un 51% de los consumidores nos dice que podría ser infiel a sus tiendas habituales porque pues, está probando otras opciones más cercanas a sus hogares que quizás están descubriendo cosas muy positivas y que pues puede que eso incentive el cambio en algunos casos. O incluso un 62% que nos dice que podría ser infiel a sus marcas habituales. Por lo tanto, estamos hablando de oportunidades o amenazas en función de la empresa en el lugar en el que se encuentre. Lo que sí que estamos viendo, y se acentúa lo que hemos visto al principio de esta presentación, es que el 40% dice que cocinará más de lo que hacía antes, y eso modificará los productos que incorporaremos en nuestra cesta de la compra. De hecho, el 55% buscará productos para cocinar más en casa, y eso es una tendencia que vamos a ver muy consolidada pues, en los próximos tiempos. Otra de las tendencias o dos de las tendencias que van a seguir cogiendo fuerza, y así nos lo dice el consumidor cuando le preguntamos más allá de este confinamiento, es todo lo relacionado con los productos de proximidad, de kilómetro cero, que están generando mayor confianza en ese consumidor, y de hecho el 59% ya nos apunta que va a comprar más este tipo de productos, consolidando así esa tendencia que ya veíamos que estaba creciendo. Y además, algo que también apuntábamos al principio, vamos a ver que se va a seguir manteniendo esa tendencia hacia la alimentación saludable, y un 51% así nos dice que comerá más saludable y que intentará pues, organizar sus menús para ir en esa dirección. Con un porcentaje un poco más discreto, pero que creemos que también es interesante apuntar este dato, el 10% nos comenta que comprará más productos premium. Sí que es verdad que en comparación con los otros dos porcentajes este es bastante más discreto, pero tenemos que tener en cuenta de que el gourmet, el premium, es una categoría muy de nicho, por lo tanto creemos que tiene importancia y que también tenemos que ponerle foco a cómo va a seguir evolucionando pues, esta tendencia en ese nicho de consumidores que son más proclives a este tipo de consumo. Pues hasta aquí los principales datos que queríamos compartir con todos vosotros. Bueno, espero que sean de utilidad y cualquier comentario, cualquier pregunta, pues a vuestra disposición.